El tema energético, sabemos, es un tremendo tema que aún tenemos pendiente en Chile, cómo solucionar, o más bien, cómo integrar desarrollo, mayor generación eléctrica con el medio ambiente. Para conversar de todo esto estamos en el estudio con el gerente general de la Asociación de Generadoras, René Muga. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Usted reúne las grandes empresas generadoras eléctricas del país, ¿no es cierto? Gener, Colbún, Endesa. Así es, así es. Nuestros socios son los 6 principales generadores del país que se pusieron de acuerdo en armar una asociación justamente para enfrentar de manera coherente los grandes desafíos que tiene el desarrollo de la industria. Claro, representan más del 90% de la generación eléctrica del país, ¿no es cierto? Ya, ¿y qué cree usted? ¿Cómo hacerlo para desarrollar un poco el mercado en cuanto a que entren nuevos actores o se dinamice un poco más el mercado? Bueno, efectivamente, yo creo que el gran problema que estamos enfrentando hoy día, y hay muchos ejemplos, incluso muy recientes, digamos, demuestran que efectivamente estamos enfrentando un problema en la consecución de todos los permisos, la tramitación, por así decirlo, de los proyectos, y cuando esto se termina finalmente, la construcción, ¿eh? y en todas las fases de este desarrollo estamos encontrando con un clima cada vez más complicado y con yo diría, un clima de inversiones que se va deteriorando, y que tiene que ver también con una serie de procesos que no están probablemente funcionando adecuadamente en el país. Y el reciente ejemplo, por ejemplo, lo que ha pasado con la Central Castilla muestra además ¿Qué piensa usted respecto a esa central? Bueno, o al nuevo permiso no dado, no otorgado. Bueno, yo creo que justamente refleja esta situación de una creciente incertidumbre que estamos sufriendo, no solamente en el sector de generación, pero en lo que nos respecta a nosotros, efectivamente ahí vemos que hay un proceso que se llevó adelante, ¿no es cierto?, una resolución de calificación ambiental que está ya emitida, ¿no es cierto?, y finalmente por un recurso que por supuesto el recurso a la justicia es legítimo para todos los actores, pero vuelve para atrás un proceso que debiera haber generado una certeza, digamos, jurídica que complica efectivamente y genera un precedente complejo. ¿Pero cree usted que esto es algo arbitrario o malintencionado, o usted cree que es parte del proceso? No, yo creo que efectivamente en la medida que los procesos se van cumpliendo y en la medida que la institucionalidad funciona, ¿no es cierto?, y la autoridad competente emite una resolución de calificación ambiental, uno debiera considerar que ese es un trámite que ya está cumplido y por lo tanto debiera generar un piso legal que permita llevar adelante la inversión. Imagínense que la empresa ya hubiera empezado con la construcción y entramos entonces en una situación que es difícil de explicar. Yo creo que para cualquier potencial inversionista en Chile esta situación es muy difícil de explicar, llama la atención y probablemente con toda seguridad lo va a hacer pensar, ¿no es cierto?, en todos los riesgos adicionales a los riesgos que tiene el proyecto. Estas empresas tienen no solo presiones en Chile, sino que también en otras partes del mundo. ¿Cree usted que en Chile estamos más complicados para otorgar permisos que en otras partes? Yo creo que este es el tema del debate sobre la energía y el debate sobre proyectos importantes en este sector es un debate que abarca a muchos otros países. Pero el desafío que tenemos nosotros es saber resolverlo probablemente. Recordemos, hace 20 o 30 años atrás se discutía sobre centrales en Europa, en Estados Unidos. Este es un tema que también está muy presente en otros países desarrollados. El problema es que hay que encontrar los cauces adecuados para lograr resolver los problemas, ¿no es cierto?, para lograr probablemente recoger todas las inquietudes que son legítimas de la sociedad, pero dar pasos en el sentido de ir resolviendo y no agravando el proceso a través del cual se van construyendo la capacidad de generación que este país necesita para su desarrollo. Finalmente, pensemos en Chile, se consume la tercera parte de la energía per cápita que lo que se consume en un país desarrollado. Tenemos que crear el doble de capacidad de generación en los próximos 15 años si queremos seguir creciendo y alcanzando los niveles de desarrollo y de calidad de vida que todos esperamos tener. Entonces, ¿qué piensa usted ¿y qué piensa usted de la propuesta gubernamental en torno a la generación y en general al sistema eléctrico en Chile? ¿Qué piensa usted, por ejemplo, de la carretera pública? A ver, respecto a la primera pregunta, el gobierno acaba de emitir hace pocos días atrás, ¿no es cierto?, la Estrategia Nacional de Energía, que yo creo que, tal como el gobierno la ha calificado, es una carta de navegación. Una carta de navegación que de alguna forma recoge todos los desafíos que tiene el sector, pero avanza poco en la profundización de las soluciones y sobre todo de manera concreta, y lo que nosotros pensamos que debiera ocurrir también ahí es una priorización, porque hay ciertos temas que son más urgentes que otros. El tema de la carretera, por ejemplo, el tema de la transmisión es uno de los desafíos más urgentes que probablemente tenemos, porque no sacamos nada con agilizar los proyectos de generación si no tenemos la capacidad adecuada de transmisión. Y ya vemos hoy día en Chile que existen en algunas regiones cuellos de botella, ciertamente, que hacen que haya exceso de oferta de energía en algunas regiones del país, pero déficit, ¿no es cierto?, en otras. Y eso es porque efectivamente no se han producido con la rapidez necesaria y probablemente no se ha logrado
generar un mecanismo a través del cual las inversiones en transmisión también vayan avanzando a la par con que debieran avanzar también los proyectos de generación. Ahí tenemos un trabajo importante que hacer. La carretera probablemente falta definir exactamente cómo operaría, quién la financiaría, exactamente, hay una gran cantidad de definiciones que justamente es lo que nosotros decimos. Hay temas que están pendientes. A lo mejor como concepto puede ser interesante aplicar una lógica con la que se construyen las carreteras, ¿no es cierto?, de infraestructura pública en general de transporte a la transmisión, que finalmente para que se puedan meter más actores también, hay más actores en la generación. Por supuesto, hay una crítica que a veces uno escucha de la concentración del mercado, ¿no es cierto?, de que a lo mejor son pocas las empresas en Chile que son las que tienen una mayor cantidad de generación, pero justamente estas dificultades hacen que, a la pregunta que tú me hacías al comienzo, ¿no es cierto?, que sea cada vez difícil pensar en que nuevos actores se interesen realmente y corran el riesgo de si es que no vamos resolviendo estos problemas. Y ese es nuestro principal empeño, a contribuir a que en Chile haya más proyectos de generación, a que haya ojalá más actores, como de hecho los hay. Si uno ve la lista de los generadores, hay muchos generadores que son de una escala menor, pero son empresas que están ya con ganas, ¿no es cierto?, y con ganas y con interés y con nuevos proyectos, y en ese sentido la idea es tratar de que este sea un mercado cada vez más poblado y es un mercado que además es muy competitivo. ¿Qué le parece a usted también la tímida, porque todo esto en realidad son la tímida proposición de esta estrategia de energía que habla sobre eventualmente, para hacer más eficiente la entrega de la energía, unir el SINC, el Sistema Integrado del Norte Grande, ¿no es cierto?, con el SIC, el Sistema Interconectado Central? Sí. ¿Qué le parece a usted eso? A ver, ese es un proyecto que tiene que ser evaluado, como todos los proyectos en la industria, ¿no es cierto? Y tiene una evaluación privada y una evaluación social. El gobierno está, justamente lo que sabemos que por estos días, el gobierno está recibiendo una evaluación que encargó justamente para ver cuáles son los beneficios sociales de un proyecto de ese tipo, que evidentemente tendrá que ser desarrollado por el sector privado, pero donde probablemente hay con seguridad a lo mejor mayores beneficios sociales que los beneficios privados solamente. Esa es una manera, digamos, de ir a lo mejor avanzando. Yo creo que es una idea que probablemente hay un proyecto que está inscrito dentro de la Estrategia Nacional de Energía, que probablemente con el tiempo va a ser una realidad. Este año se habla de que probablemente va a ser un año seco para el país. Le afecta mucho a las empresas generadoras, muchas de ellas, ¿no es cierto?, en base a hidroelectricidad, principalmente Colbún, por ejemplo, Endesa. ¿Está muy preocupado en el sector? A ver, evidentemente un año de sequía que ya no es el primero, digamos, sino que hay una cantidad importante de años secos en los últimos 5, genera un mayor estrés para el sistema, efectivamente, y demuestra que hay que tener una cartera diversificada de generación. Yo creo que eso es una de las principales lecciones que probablemente hemos aprendido a duras penas después de la crisis del gas argentino, ¿no es cierto? Que efectivamente hay que avanzar en una mayor diversificación. Si tenemos un año seco vamos a depender mucho más de lo que ya estamos dependiendo de la generación térmica, y eso, digamos, tiene efectos, efectivamente tiene efectos probablemente en el costo de generación, tiene efectos para algunas empresas que dependen más de la generación hídrica que otras, pero en definitiva yo diría que tenemos que estar preparados para enfrentar variaciones en el clima, en el caso si se produce un año seco, digamos, si se produce una crisis, un aumento en los precios de los combustibles, etcétera. El país tiene que estar preparado para enfrentar esa situación, y eso se logra con una matriz diversificada, que es lo que nosotros también proponen de alguna manera. Exactamente. Muchas gracias, René, por haber conversado con nosotros estos temas acá en Agenda Económica. No, muchas gracias por la invitación. Con esta entrevista entonces terminamos este nuevo día en Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir juntos a CNN Chile.